¿Cuándo fue que se produjo ese cortocircuito de decir, dejo por completo los animales y me paso a ese poder increíble que tienen las plantas? Y un día en la cocina, estando en la cocina del restaurante, un cliente me pidió comer una codorniz y yo la iba a preparar y la cogí en la mano y en ese momento hubo algo que me dijo, pero ¿tú qué haces con una codorniz en la mano? Si se puede posiblemente alimentar de muchas maneras. Con ese método lo que he hecho yo es trabajar con gente y ayudarle a sanar físicamente, porque todo lo que pasa aquí, pasa aquí. A ver, el Camino de Santiago naturalmente es un camino muy energético, ¿sabes? El caminar entre bosques, entre ríos, entre montañas, a pesar de que vayas con mucha gente en tu grupo o con nadie, es un camino interno. Es un camino que se va desarrollando de una manera muy mágica. En su momento has trabajado también como nutricionista de personalidades como Alejandro Sanz. Alejandro yo le tengo mucho que agradecer porque Alejandro es una persona muy inteligente y él no se queda con lo que tú le dices. Yo le puedo decir algo a él, pero él se asegura de lo que yo le estoy que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto. Como te digo, le tengo que agradecer porque tuvo la disciplina de copiarme lo que yo estaba haciendo. Yo lo que hago cuando hago los procesos de alimentación y todo ese tipo de cosas es eso, cuidar muchísimo el alimento que te meto a tu organismo para que tú puedas descubrir la belleza que hay de salud por medio de la alimentación. Cortocircuito llega por cortesía de May Martínez Photography y JP Idiomas, una metodología personalizada para alcanzar el éxito con el inglés. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un episodio más de Cortocircuito, como siempre digo, buscando ese clic, esa chispa, ese momento que hace que cambie nuestra mente y que por ende transforme nuestro mundo, ¿cómo no? Y para ello, hoy vamos a hablar de viajes. Como sabéis, tengo un libro que se llama Mi viaje con la soledad, pero he querido que nos hablen de otro viaje también transformador, de un viaje histórico que tiene siglos de leyendas, historias, mitos y que también transforma la vida de muchas personas de todas partes del mundo. Y una de esas personas que ayuda a ese proceso de transformación, ayudando a las personas a hacer ese camino, hablo del Camino de Santiago. Esa persona está aquí hoy con nosotros, haciendo un camino transformador no solamente a nivel de recorrido, sino también a nivel interno. Un camino integral de bienestar, de salud. No voy a alargarme más porque tengo conmigo a una grande del Camino de Santiago y del bienestar integral, como lo es Adriana Fatat. Bienvenida a Cortocircuito. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. Qué Muy bonito bien. encontrarnos aquí en Miami. Para los que no Absolutamente. saben, somos vecinos en España. Tú vives a 40 kilómetros de mi casa o menos. Y la verdad es que es una maravilla. No, pero lo más bonito fue la causalidad de cómo nos La encontramos. causalidad. No, Sí. mi penúltimo viaje a Miami nos conocimos en un avión. Los dos íbamos tarde, íbamos a perder el avión y resulta que íbamos al mismo destino, nos agarramos de la mano y nos fuimos corriendo por todo el aeropuerto de Madrid-Barajas para no perder el avión a Y Miami. no nos hemos soltado de la Y mano. de ahí no nos hemos soltado de la mano, así es. Sí. Adriana, yo siempre le pregunto a la gente que cuándo fue ese momento que a ti te hizo ese cortocircuito, ¿no? En la mente para cambiar, porque tú eres nutricionista plant-based, pero no siempre fue así. Tú eras una chef especializada en comida francesa. ¿Cuándo fue que se produjo ese cortocircuito de decir, dejo por completo los animales y me paso a ese poder increíble que tienen las plantas? Bueno, yo me fui, a mí toda la vida la alimentación me ha llamado muchísimo la atención. Siempre sé que lo que te pones en tu boca es un resultado de tu salud y de muchas cosas. Me fui a Francia a estudiar culinaria, estudié culinaria convencional en el Cordon Bleu en París y después me vine a Miami a hacer un restaurante, creé un restaurante francés que me fue muy bien, me encantaba, amé lo que hacía.
Y un día en la cocina, estando en la cocina del restaurante, un cliente me pidió comer una codorniz. Y yo la iba a preparar y la cogí en la mano. Y en ese momento hubo algo que me dijo, pero ¿tú qué haces con una codorniz en la mano? Si se puede posiblemente alimentar de muchas maneras. Y empecé a investigar sobre la alimentación plant-based, sobre todo por la salud y por la obesidad que había en los Estados Unidos, que hay en los Estados Unidos sobre todo. Y me dediqué a estudiar nutrición plant-based y le di un cambio completamente a mi vida y a la vida de mucha gente con la que trabajo. Además, esto te ha llevado a ti, hablamos del Camino de Santiago, pero el Camino de Santiago realmente es un fruto de todo este cortocircuito que tuviste en un momento de tu vida, creando algo que tú denominas el método SABE, S-A-B-E. ¿A qué nos estamos refiriendo? Correcto. A ver, cuando yo estudié nutrición plant-based, sentí que lo que podemos adquirir una vez que aprendamos a alimentarnos es salud, armonía, bienestar y energía. Son las siglas de mi empresa, de mi método, un método que creé a base de aprendizaje realmente. Con ese método lo que he hecho yo es trabajar con gente y ayudarle a sanar físicamente, porque todo lo que pasa aquí. Entonces es sanación física y mental. Eso es lo que he hecho. El Camino de Santiago salió porque también en un viaje a España me fui a hacer el camino. Tenía muchas ganas de chulear el Camino de Santiago y me fui a hacer el camino. Fue tan revelador y tan bonito que en ese momento decidí, cuando lo terminé, dije, yo quiero hacer mi propio tour, pero ofrecerlo de una manera diferente. Porque sí me di cuenta que el camino lo hace muchísima gente de muchísimas maneras, pero mi propuesta al camino es una propuesta de bienestar integral, donde cuidamos absolutamente todo del peregrino para que el peregrino pueda concentrarse en él y realmente estar presente y poder recibir lo revelador que es el Camino de Santiago en su vida, ¿sabes? Es un camino que lleva siglos de historias, Sí. como decía al principio, leyendas, mitos, pero lo que está claro, yo todavía no lo he hecho, lo confieso que todavía no he hecho el Camino de Santiago. Muy pronto. Espero hacerlo pronto con el método SABE. Pero está claro que todo el que me dice que ha hecho el camino es un viaje transformador. Sí. Por dentro y por fuera, porque además haces un montón de kilómetros para los cuales te tienes que preparar físicamente. Pero sobre todo ese viaje interno, ¿qué nos puede dejar ese viaje en soledad? Porque puedes viajar con mucha gente, puedes ir en un tour preparado, pero ¿dónde está la clave de que ese camino te transforme como individuo? A ver, el Camino de Santiago naturalmente es un camino muy energético. ¿Sabes? El caminar entre bosques, entre ríos, entre montañas, a pesar de que vayas con mucha gente en tu grupo o con nadie, es un camino interno, es un camino que se va desarrollando de una manera muy mágica. Te va dando esa conexión entre el momento que estás viviendo y tu estado interior. Eso fue una de las razones por las cuales yo lo creé el Camino SABE, porque para mí fue súper revelador, ¿sabes? Caminar alrededor de gente que tenía unas experiencias muy transformadoras y que cuando tú estás dispuesto a escuchar esos mensajes, te pone en perspectiva muchísimas cosas de tu vida. Pero si lo haces de una manera más cuidada, es mucho más mágico, ¿sabes? Porque claro, el camino lo puedes hacer de 1000 maneras. Te puedes cargar con tu mochila, puedes dormir en hostales, comer lo que ofrecen en el camino. Eso no es lo que yo hago porque sé que el bienestar integral empieza desde aquí adentro. Eso te iba a decir, nuestro segundo cerebro, ¿no? El intestino, algo que se dice muchísimo. Yo intento cuidarme muchísimo en mi alimentación. De hecho, también dejé las carnes hace mucho tiempo. Ya voy para 2 años o 3 años que he dejado las carnes y he notado también un cambio interesante. Por eso el camino, yo creo, nuestro camino de vida nos unió, ¿no? En ese avión. Pero hay una parte interesante en todo esto. Y es que ese poder de transformación con el Camino SABE se vive también a través de la nutrición, porque tengo entendido que tú utilizas productos de la zona, de la temporada en la que se haga el camino. ¿Cómo haces para aprovechar esos recursos de esa dieta mediterránea que ofrece un país como España?
Bueno, precisamente por eso mi tour es diferente, porque busco lugares donde podamos coger el alimento de huertas sostenibles, pero el camino no es solamente plant-based, ni es vegetariano. El camino lo puede hacer cualquier tipo de persona que coma convencional, vegetariano o vegano. Nosotros proveemos ese tipo de servicio. La diferencia es que si eres convencional y quieres comer producto animal, te lo consigo de la mejor granja posible, donde no hay ningún tipo de aditamento químico y está procesado diferentemente, sanamente. Igual que los vegetales, igual que cualquier producto que se consuma en el camino con mi camino, es cuidado de esa manera. Esa es la gran diferencia en la, digamos, en la alimentación, porque en el camino tú encuentras muchos bares que tú puedes comer delicioso, ¿sabes? Riquísimo, pero es mucho más comercial, ¿sabes? Todo el mundo se transforma cuando hace el Camino de Santiago. ¿Y Adriana Fattat se transforma tras cada camino? Absolutamente. Yo cada camino dejo una capa más de mi vida que no me sirve, o dos, o tres, o las necesarias. Lo que el camino me quiera dar, eso lo recibo con agradecimiento. Y soy una persona muy consciente, trato de ser muy consciente, muy conectada. Y el hecho de estar en contacto con esa energía constante me hace reflexionar sobre muchas cosas que no me sirven y que tengo que ir dejando para poder alivianar mi espíritu y poder realmente cumplir la misión por la cual vinimos aquí, ¿sabes? O sea que vas soltando apegos. Absolutamente. En cada paso. Absolutamente, porque además el camino tiene la capacidad, como te dije antes, de enviarte mensajes cuando tú estás dispuesto a escucharlos. Entonces, de pronto caminas con alguien al lado que no sabe de dónde es, que posiblemente casi ni hable el idioma que hables tú, y te da algún tip o algún mensaje que en ese momento tú necesitabas. Entonces, sí, es transformador. Para mí, todas las veces ha sido transformador y seguirá siendo las veces que lo haga. Amo el Camino de Santiago. Amo lo que hace en mí y amo lo que veo que hace en la gente que camina con nosotros. La cara de un peregrino nuestro, cuando empieza a cuando termina, no tiene nada que ver. Eso te iba a comentar, ¿no? Que si has visto ese proceso muy evidente en la gente que empieza el camino con una energía, con una actitud, y cuando llegan a Santiago de Compostela, ya no es solamente el hecho de alcanzar la meta y decir lo logré, ¿no? Sino ese proceso tras cada etapa que se va superando. Sí, porque la gente va a soltar también. ¿Cuál es la etapa más complicada para ti? Yo creo que la mitad, porque cuando empiezas con esa alegría de que voy a empezar el camino. Luego caminas 2, 3 días y el cuerpo se va cansando, a pesar de que nosotros tenemos un masajista esperando en el hotel y recuperamos la gente cada día. Llega un momento donde estás en la mitad y ya empezaste, te falta todavía, pero una vez que pases ese segundo o tercer día, es como agua, ¿sabes? Es que lo disfrutas cada momento. Cada momento. Realmente el camino para mí no es ninguna etapa difícil, porque cuando tú lo haces a conciencia, ¿sabes? No es un camino que la gente hace, ay, voy a ir al camino. No, lo haces a conciencia. Tú vas a caminar a Santiago de Compostela por alguna razón, ¿sabes? Puede ser que es algo que tienes que chulear en tu vida, algo que te llama la atención porque es espiritual, algo que te llama la atención porque eres religioso, porque quieres ir a España y ser parte de esa experiencia, pero siempre, siempre, siempre hay una razón para hacer el Camino de Santiago. La gente no va a hacer el camino y dice, tengo 8 días, voy a hacer el camino. No, tú tienes que tener la intención de hacer el camino. Entonces, la gente llega como con mucha expectativa y ¿sabes? Sin saber qué va pasando, pero el mismo camino te va haciendo soltar, 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 porque claro, las experiencias que vives todos los días hacen que eso pase. Yo, bueno, como decía al principio, hice mi propio viaje, mi propio camino. Siempre digo que nunca somos los mismos tras volver de un viaje, ¿no? No me quiero imaginar cómo puede ser un viaje tan transformador como Santiago de Compostela. Pero hay diferentes tipos de caminos. Tengo entendido que está el camino francés, el camino europeo. ¿Cuál es el camino que a ti te gusta más hacer en este caso y por qué? A ver, vuelvo a hablar de que la vida no es casualidad, sino causalidad. Sí. Cuando yo hice la primera vez el camino, la hice en la ruta
del camino francés. ¿Que va desde Pamplona, España? Desde León, desde Burgos, León, toda la parte de Castilla y León y va subiendo hacia Galicia. Ah, vale. Sí. Lo que pasa es esto, que ese camino después yo, cuando empecé a estudiar sobre el Camino de Santiago, es el camino que más energía tiene. Es el tramo de energía más fuerte del camino. Pero el camino nuestro lo hacemos en la ruta que nosotros hemos escogido o tenemos otra opción donde la gente escoge su ruta y nosotros organizamos absolutamente todo. Pueden venir de Francia, de Portugal, del mismo España o de diferentes partes desde España, ¿sabes? Tenemos un tour privado que la gente puede escoger como quiera su ruta. ¿Qué se siente pisar Santiago después de 8, 9, 10 días de travesía? Te voy a decir una cosa. Cada vez que he caminado Santiago y que he llegado a Santiago con peregrinos, me emociono muchísimo. Y si me acuerdo de los momentos que cada caminante que ha venido con nosotros ha vivido, me dan ganas de llorar. Wow. Porque me emociona muchísimo ver esa sensación, esa reacción. Cuando tú después de caminar tanto, de haber hecho el esfuerzo, de haber procesado tanta información, llegas y encuentras la meta y dices, pude lograrlo, pude hacerlo. Es una cosa que no se piensa, se siente. Porque además cuando llegas a Santiago, llegas con una gaita sonando. Wow, y esa mágico. sensación cuando vas entrando y la gaita está sonando y das la curva y encuentras la iglesia, es alucinante. A ver, el camino originalmente se hizo de una forma religiosa, pero el camino no es un camino religioso. Si la gente no es religiosa, no tiene que hacer el camino pensando que va a ir a cada iglesia y a rezar una misa, ¿sabes? Sí. Pienso que el camino es más espiritual, ¿sabes? En el camino encuentras mucho sentido a tu vida. Es mucho más espiritual que religioso. Del Camino de Santiago se han hecho películas, poemas, libros, pero yo creo que son ese tipo de experiencias que hasta que no las vives en primera persona, no te llevas tu propio libro, tu propia poesía de vida, ¿no? No haces esa introspección contigo mismo. Mira, yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan del camino, y vuelvo y te digo, me emociono pensando en el camino, porque yo te puedo contar todas las historias del camino que quieras, pero hasta que tú no lo vivas, y eso es como cuando hace uno un proceso interno o de soledad con uno mismo, ¿sabes? Cuando ves la oscuridad, no te imaginas que vas a encontrar la luz, pero encuentras la luz. Uh-huh. Y cuando ves esa luz, ves que valió la pena haber pasado por esa oscuridad. Entonces, el camino es eso. Vale la pena, cuando empiezas a caminar, dices, ese esfuerzo, el camino, pero una vez que lo logras, es como que, si puedo lograr esto, puedo lograr lo que quiera. ¿Sabes? Vuelve otra vez a transformarte, vuelve otra vez a empoderarte, vuelve otra vez a ponerte en prioridad las cosas que valen la pena, porque en el camino no hay ni raza, ni color, ni profesión, ni estatus social, ni estatus religioso. Ahí todo el mundo son seres humanos tratando de experimentar algo diferente. ¿Sabes? Eso es lo bonito del camino. Qué bonito. Que ahí no puedes estar caminando al lado con alguien famoso, importante, pero en el camino eres un ser humano con las mismas necesidades que tiene otro o con algunas parecidas que está buscando también encontrarse con él mismo. Entonces, eso es lo bonito del camino. Qué también, bonito. ¿no? Sabes que yo, cada persona que ha venido aquí a Cortocircuito, siempre le intento como buscar la relación con alguna ciudad de las que tiene mi viaje con la soledad. Esas 10 ciudades de Italia que conforman estas 10 claves. Yo no sé por qué, pero siento que contigo es Verona, y Verona a mí me enseñó el poder infinito de la gratitud. ¿Estarías de acuerdo en que el Camino de Santiago para ti simboliza esa gratitud de haber descubierto esa ruta que está cambiando tu vida, pero sobre todo de todos los que pasan por el camino, ¿sabes? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, si lo referencias con el libro, yo creo que cada ciudad de tu libro representa algo del camino. Bueno, porque tú ya te has leído el libro. Claro, yo ya me leí el libro, por supuesto, y me encantó. Y además, porque hay momentos en la vida que te vuelves una ave fénix. Y hay momentos en que aprendes a apreciar
y agradecer. Y hay momentos que la vida se vuelve un ángulo de pronto o te mueve un poco y te tienes que acondicionar. Entonces creo que todas las ciudades de tu libro y todas las experiencias que cuentas en tu libro se pueden experimentar en el camino. Eso depende de lo que tu espíritu de alguna manera está buscando, porque el camino te va a dar la información que tu espíritu necesita en ese momento. ¿Sabes? Hay momentos mágicos que tú me comentabas en ese avión cuando nos conocimos, que yo me quedé en shock, ¿no? Tú, además, a ti, Miami, además de traerte muchas satisfacciones personales, siempre me dices que es como tu segunda casa, tú eres natural de Colombia, una tierra mágica, igual Sí. que Venezuela. Pero bueno, eres una mujer de mundo, has estudiado en Estados Unidos, en Francia, ahora vives en España. Y una de las cosas que te trajo a Miami fue ese amor de hace muchísimos años que te une a uno de los integrantes de Café Quijano, un conocido grupo que lleva Grammys en su haber, un montón de discos, éxitos en todo el mundo. Bueno, no me trajo Miami, lo trajo a él a Miami y Eso, me eso. encontró a mí. Tú estabas en Miami y Miami te lo trajo a él, ¿no? Exactamente. Y ahora estás en un país, bueno, que tú y yo somos adoptivos Sí. de España. Tú me contaste una anécdota, bueno, digo, esto no son casualidades, esto tenía que pasar y el Camino de Santiago te da esa magia. Cuéntame esa historia porque yo sé que es muy, muy bonita. Bueno, en uno de los caminos que hicimos con unos peregrinos, llegamos a una de las etapas a comer. Comer es almorzar. Y al frente de nuestra mesa había un grupo de señores medio americanos. Había una que creo que hablaba español, era latina, pero los demás eran americanos. Muy, muy amables, pero un poco cortantes porque muy distantes, digamos. Nosotros estábamos en la mesa con nuestros peregrinos del lado. Y mi Tú marido, estabas con Oscar, eso. yo estaba con mi marido, Oscar, y él es muy amable siempre y siempre le pregunta a la gente cómo están y qué tal el camino. Y él le preguntó a estas personas qué tal el camino, porque eran nuestros vecinos de mesa y en el camino todo el mundo se pregunta, ¿sabes? Es como que hay una forma de conectar con todo el mundo de una manera muy bonita. Como te decía antes, ahí no hay diferencia social ni de raza, ni de cultura, ni de nada. Ahí todo el mundo está abierto a experimentar lo que otras personas le quieren decir. Y entonces había un señor que en esa mesa que lo miraba y lo miraba y yo me imaginé que lo había reconocido por lo de la música, pero yo no dije nada. Y cuando Oscar le preguntaba, ¿y qué tal el camino? Él nos contestó, yo he hecho 5 caminos. Y nosotros, wow, 5 caminos, qué bien. Pero no entendíamos por qué 5 caminos, porque hay gente que hace por etapas o hay gente que repite el camino, no entendíamos. Finalmente nos contó que había hecho 5 caminos y tal, y de pronto le pregunta a mi marido, ¿tú eres el de Café Quijano? Y mi marido muy humildemente le dice, no, me confunde mucho, pero no soy. Y él lo miraba y lo seguía mirando. Nos levantamos, ok, adiós, adiós, buen camino. ¿No? Y cuando nos íbamos a ir, él le preguntó otra vez, ¿seguro que tú no eres el de Café Quijano? Y ya mi marido fue tan obvio que le dijo, sí, soy yo. Y le dice, pues quiero que sepas que por ti yo me sané. Y la historia de este señor es que él era un militar de alto nivel de fuerzas especiales en España y en una de sus misiones el paracaídas donde se tiró no le abrió y se cayó, o sea, se vino a pico. Uf. Y quedó en coma por 5 años. El tipo se le quebró todos los huesos, desde la cabeza hasta el último hueso del pie, se le quebró. Y le dice a mi marido, nos empieza a contar la historia y cuando me dice, es que yo me caí en un paracaídas y estuve 5 años en coma, nosotros nos quedamos como que, wow. Y le dice a mi marido, pero tu música me ayuda a sanarme. Y nosotros no entendíamos. Pues resulta que el hombre, cuando se despierta después de 5 años, él se da cuenta que no puede moverse, que está parapléjico, que el tipo no tiene absolutamente ninguna movilidad. Y empiezan a darle medicina, y en un momento determinado él dice, yo no quiero tomar más medicina, yo me quiero sanar con mi energía. Yo quiero empezar a trabajar mi energía. Y le pide a la mujer que no le deje dar más medicina ni nada. Y empieza a trabajar su energía y a sanarse, autosanarse.
y le decía a su mujer que la música que quería escuchar durante todo ese proceso de sanación era la de Café Quijano. Wow. Y se encuentra con mi marido y nos cuenta esta historia y para nosotros, imagínate, lloramos todos, sin conocerlo. Somos amigos ahora. Bueno, y yo no lloro ahora porque ya me lo contaste, todavía me emociono cuando me lo dices porque es increíble. Pero imagínate, en la mitad del Camino de Santiago, en un pueblo donde tú nunca te imaginas que vas a tener ese tipo de experiencias. Por eso es que te digo que el camino te da lo que necesitas escuchar. Tal vez en ese momento él necesitaba contarnos eso y mi marido necesitaba escuchar lo sanadora que era su música para otra gente, ¿sabes? Exactamente. Sí, que no solamente le da una parte, sino que es algo que Absolutamente. mantiene un perfecto balance Sí, entre todos los peregrinos, ¿no? Y lo que ahí se van a encontrar. absolutamente. Hay una cosa muy bonita, porque yo viví en Asturias 2 años Ajá. y veía muchos peregrinos pasar Sí. por el pueblo donde yo vivía. Sí, sí. Yo estaba cerca de Ribadesella, Llanes, una zona muy Divina, bonita de Asturias, sí. y pasaban muchísimos peregrinos. De hecho, en mi pueblo había muchas zonas marcadas con la típica concha que Sí, van guiando al sí. peregrino. Y hay algo muy bonito que es que cuando van pasando y tú te encuentras con la gente, aunque tú no estés haciendo el camino, tú le dices, buen camino, Todo el mundo. buen camino, Sí, ¿no? todo el mundo. Tú normalmente la gente que peregrina, a todo el mundo le dice buen camino, buen camino. En inglés, en chino, en japonés, en lo que tú quieras. Es más, mucha gente no habla español y te dice buen camino. En español te dicen buen camino. Bueno, nuestro español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Sí, pero te Entonces, estoy hablando como coreanos. Un sí, sí, coreano, sí. encuentras a un coreano que no habla nada de español, que te habla posiblemente inglés, pero te dice buen camino. Encuentras a no sé, a una persona a un iraquí, no sé, y te dice buen camino. Y dices, wow, ¿sabes? Es como la conexión, esa intención que hay en la palabra, ¿sabes? También, Ujú. esa es la intención. Buen camino es que puedas procesar lo que necesites procesar. Eso es lo que representa para mí buen camino. ¿Sabes? Lo que necesitas que te lo dé el camino. Además, hay un pasaporte que te van dando y te lo van sellando según vas cerrando las etapas. Sí. ¿Cuántas etapas tiene este camino en total? El mío, a ver, lo que pasa En es que kilómetros, ¿cuánto es todo? si sales desde León son 300 kilómetros y si sales desde Sarria son 100. Pero a ver, Wow. lo que pasa es que cuando tú llegas a Santiago, cuando llegas a la catedral, para que te den la compostelana, que es como el diploma de que caminaste y eres peregrino y caminaste el Camino de Santiago, tienes que caminar mínimo 100 kilómetros. No importa si lo caminas en 10 días, en 1 o en 25, no importa, pero tienes que tener mínimo 100 kilómetros caminados. Y ese espacio, esa distancia se hace desde Sarria en el Camino francés. Lo que pasa es que uno de mis caminos sale desde León porque León es una ciudad históricamente muy importante. Ujú. No solamente en la parte política, porque ahí se escribieron las leyes de Europa, pero en la parte religiosa, para la gente que todavía quiere ver, digamos, monumentos. Hay una capilla sixtina del románico pequeña que todavía están los frescos. Sí. Y que es espectacular. Sí. La Catedral de León es espectacular. El alimento de Castilla y León no tiene nada que ver con el de Galicia, ¿sabes? Entonces, son topografías, tú caminas sobre Castilla y León, caminas por viñedos, ¿sabes? Entonces estás caminando entre viñedos y disfrutas de otro paisaje. Es muy diferente. Una cosa es muy diferente a la otra, pero igual todos son espectaculares. Lo que pasa es que en mi tour también tenemos un chofer que está a cada tantos kilómetros pendiente en la ruta por cualquier necesidad. Y si la gente, por ejemplo, en esos 300 kilómetros o los primeros 150 que tienes que caminar en Castilla, te cansas, pues te recogemos, adelantamos, ¿sabes? Es tu paso, es tu camino. Sin presión. Nadie puede caminar por ti, tú tienes que caminar tu propio camino. Entonces, nosotros lo que servimos es de apoyo para que tú puedas desarrollar tu capacidad en todos los sentidos, física, emocional y espiritual, ¿sabes? Y de esa manera, ¿cómo? Cuidándote. Eso es lo que nosotros hacemos, cuidarte, ¿sabes? Este camino, como hemos hablado, trae una transformación de Adriana, un cortocircuito en muchos niveles y que además ha hecho un cortocircuito a niveles de gente muy importante también.
¿qué te diría esa Adriana del restaurante de comida francesa? ¿Qué le diría esa Adriana a esta Adriana plant-based, mucho más relajada, mucho más pensando en el poder que te dan esas plantas, esa naturaleza, ese contacto, ese camino interno? Tú sabes que lo que pasa que yo pienso que si tú no vives determinadas cosas, no puedes apreciar las otras, ¿sabes? Entonces, esa Adriana anterior me dio muchas bases. Yo siempre he sido una persona que espiritualmente he tenido muchos cuestionamientos. Siempre me he cuestionado y he buscado mucho en la parte espiritual porque lo tengo clarísimo que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no al revés. Yo no he visto a nadie que viva para siempre. Entonces, como yo eso lo tengo tan claro, para mí parte de mi misión en esta vida es qué huellita puedo dejar a la gente con respecto a lo que yo hago, ¿sabes? Y no desde el punto de vista egocentrista, sino de más bien generando conciencia, ¿no? Cuando tenía el restaurante, también me preocupaba mucho que todos los productos que hubieran en el restaurante fueran de primera calidad, que la gente lo que consumía fuera algo que fuera muy bueno. Además, la comida francesa es muy exigente. Es muy exigente, sí. De hecho, era el único restaurante en Key Biscayne francés. Nadie volvió a hacer un restaurante francés en Key Biscayne. Wow. Hay muchos italianos, muchos de todos, pero nunca nadie hizo otro restaurante francés. Pero ¿qué pasó? Que esa experiencia que me dio esa Adriana me hizo llegar a donde estoy ahora y a poderlo implementar, a poderlo poner en práctica, no solamente en un espacio cerrado, sino en un espacio tan abierto como es el Camino, porque al Camino viene gente de cualquier parte del mundo, ¿sabes? Entonces, no está limitado a un espacio, está limitado a lo que la gente quiera. Claro. ¿Y qué me diría yo? Que le agradezco a Adriana, la anterior, por todos los aprendizajes que ha tenido y con humildad. Quiero seguir creciendo, ¿sabes? Quiero seguir creciendo. Al final, uno nunca para, nunca se frena, nunca se para. Si puedo dejar un poquito de luz y de cortocircuito a la gente en lo que yo hago con mi método, con el camino, lo que sea, eso es lo que yo más quisiera hacer, ¿sabes? Porque al final vuelvo y te digo, nos vamos de aquí y lo que nos llevamos es las experiencias, lo que podemos dar, lo que podemos aportar dentro de lo que sabemos. Además, has aportado a gente también muy conocida. En su momento has trabajado también como nutricionista de personalidades como Alejandro Sanz, sí. Que también me imagino que habrá sido un reto muy interesante, porque estas personas suelen tener como un estilo de vida que no colinda muchas veces con una disciplina cuando tienes que hacer un cortocircuito en tu mente, ¿no? Sí. ¿Qué te deja el poder tener la capacidad de decir, para mí una persona como Alejandro Sanz es igual que una persona anónima que hace el camino y llegar al mismo resultado, ¿no? Eso tiene que ser una satisfacción muy bonita, ¿no? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no trabajo con profesión, yo trabajo con gente. Yo no trabajo con la profesión de la gente, yo trabajo, porque si no, entonces no pudiera trabajar con la gente con la que trabajo, ¿sabes? Porque son gente reconocida, porque han tenido un nivel profesional importante. Alejandro, yo le tengo mucho que agradecer, porque Alejandro, al principio, estaba un poquito... Reacio. No reacio, pero como, ¿cómo se dice? Wondering, como cuestionándose, Sí. ¿Esto qué es? Esto es una locura. Alejandro es una persona muy inteligente y él no se queda con lo que tú le dices. Yo le puedo decir algo a él, pero él se asegura de lo que yo le estoy que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto. Entonces, cuando empezamos a trabajar, como te digo, le tengo que agradecer porque tuvo la disciplina de copiarme lo que yo estaba haciendo. Porque una persona de ese nivel, cuando estás en su casa y la gente llega con regalos, con productos, le mandaban de todas partes del mundo comida, a él le encanta comer bien, le encanta comer de todo. Y estás en un proceso de cambio completo, ¿sabes? De volver a empezar a entender que tu organismo necesita limpiar, desintoxicar de una manera totalmente diferente a lo que porque acuérdate de una cosa, el alimento es tu conexión cultural
familiar, de raíz. El alimento te conecta con tu infancia. Es una memoria que tú tienes. Yo nací en Colombia, crecí en Colombia, pero me fui muy joven de Colombia. Pero si tú a mí me dices, no sé, unos frijoles colombianos, eso me devuelve a mi madre. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, y renunciar a eso no es fácil. No es fácil. Y sobre todo en un ambiente donde tú te ponen todo en bandeja de oro para que hagas lo que quieras, ¿sabes? Y eso se lo tengo que agradecer a él. Pero yo también me di cuenta que cuando yo empecé, él le pidió a su asistente que le comprara todos los libros de Plant-Based, de la gente más importante que había en el mercado en ese momento, para entender lo que estaba pasando. Y realmente su cambio fue espectacular, o sea, sobre todo mental. Él lo que me decía era que se sentía enfocado, ¿sabes? Enfocado, porque claro, volvemos a lo mismo, lo que pasa aquí, pasa acá. Se salieron todas las cosas desbalanceadas que habían en el organismo, se limpian. Y cuando tú estás limpio, percibes la vida de otra manera, actúas de otra manera, sientes de otra manera, ¿sabes? Y eso yo creo que Alejandro, o sea, lo ha dicho en muchísimas entrevistas, ¿sabes? La gente le preguntaba, ¿y cómo haces para no comer carne antes de un concierto? Y él mismo lo decía, no la he necesitado. Es cuestión de aprender, de entender por qué, ¿sabes? Y estar dispuesto a hacer ese cambio, ¿sabes? Qué bonito, qué bonito. Además, una vez más confirmo que todo parte de la humildad, ¿no? Del ego. Cuando trabajamos bien nuestro ego y le damos paso a la humildad y nos abrimos a que otras personas contribuyan a nuestro camino, sí, vamos consiguiendo un bienestar a todos los niveles, ¿no? Absolutamente. Yo tengo muchísimas ganas de empezar a hacer ese camino, porque siempre he querido hacerlo. Y llegó un punto, tú has dicho algo hace un rato antes de que comenzásemos aquí, harás el camino cuando te corresponda y con quien te corresponda en el momento que tenga que ser. Como todo en la vida. Llega en el momento que la persona está preparada, ¿no? Yo pienso que sí. Te has encontrado con alguien que, ay, quiero hacer el camino, y empieza a hacer el camino y tú te das cuenta de que no era el momento. Lo está haciendo por presión social. No tanto eso, pero sí siento que hay gente que se reta más a ellos mismos a vivir una experiencia física, de transformación física, que espiritual. No sé si me explico con esto. Hay personas que caminan el camino como si estuvieran haciendo una maratón, digamos, ¿sabes? Yo quiero caminar estos 20 kilómetros en 3 horas porque mi cuerpo va a sudar, va a necesitar, voy a hacer el ejercicio que necesito y no te conectas con lo que realmente es el camino, ¿sabes? Esa experiencia. Pero la verdad es que, gracias a Dios, he tenido muy bonitas experiencias con mis peregrinos. También ellos saben cuando hacen mi tour lo que esperan, ¿sabes? Las expectativas que tienen, cómo son y lo que nosotros ofrecemos. Entonces, no, ha sido... Yo pienso que el camino de todas maneras siempre es bonito. Siempre, 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 siempre. Mira, te voy a contar más. En un viaje a España, mi hijo hice el camino con mi hijo. ¿Tu hijo vive aquí en Miami? Mi hijo vive aquí, él es músico. Y al principio él no quería, porque a él le parecía, pero caminar el camino. Y yo le dije, Gianluca, mira, hagámoslo te lo pido. Realmente yo se lo pedí. Fue de las experiencias más bonitas que hemos vivido, porque al principio, claro, él tuvo que hacer su switch y decir... Su cortocircuito. Él tuvo que hacer su cortocircuito y decir, bueno, voy a caminar, ¿sabes? Y vamos a ver cómo va eso. El segundo día estaba feliz, nos levantábamos felices, caminábamos, nos reíamos, nos conectamos de una manera espectacular. Entonces, sí puede que haya resistencia al principio porque no es algo que tengas en tu cabeza en el caso de mi hijo, pero cuando llegamos a Santiago, si tú ves las fotos, si tú ves los registros, es que era otra persona. O sea, que el camino une. Une. O desune. Absolutamente. ¿Has visto parejas que se hayan roto al final del camino? No, y te voy a decir algo, porque volvemos a lo mismo. El camino, tú puedes ir con tu pareja, con tu familia entera, porque he tenido niños, he tenido adultos, gente mayor. Yo he tenido gente de 80 años que hace el camino, ¿sabes? Van a su ritmo, a su paso, pero lo hacen, ¿sabes? Lo importante del camino es que cuando tú caminas con alguien,
estás en tu propio paso. Lo que pasa dentro de ti no puedes compartirlo con el otra persona porque está en tu cabeza, en tu cerebro, en tu programación, en tu historia, ¿sabes? Lo que tú tienes que sanar o resolver o limpiar o procesar es tu historia, no es la de mi marido, ni el de mi hijo, ni nada. Mi hijo procesó sus historias. Yo lo acompañé al lado y yo procesé las mías también. Y dentro de esa soltar y procesar, más nos uníamos porque entendíamos, vuelves a lo mismo, a entender que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y ahí te descargas, te desapegas de cosas que no necesitas y te das cuenta que es que somos uno. Al final somos uno, todos somos uno. Todos estamos conectados con todos de alguna manera, ¿sabes? Y eso te lo deja el Camino de Santiago. Es como un avatar, ¿no? Absolutamente. Todos conectados a través de la Madre Tierra. Totalmente. Y mira, te voy a decir una cosa, si la gente entendiera el poder que hay en la Tierra, es que mira, tú cortas un árbol y dentro de la próxima estación si no le cortas la raíz, empieza a crecer. Se quema un árbol y dentro de un tiempo vuelve otra vez a crecer. Eso que nos muestra la naturaleza constantemente es Dios hablándonos a nosotros. El Dios que la gente busca en la iglesia o lo busca en una cosa, no está. El Dios está en uno, está en eso que no podemos crear los seres humanos. Y que la energía está ahí para que... Hay gente que se ama, o sea, yo muchas veces mi energía, yo me abrazo un árbol. Mira, no sé si alguna vez has visto, pero hay gente que tiene unos aparaticos que miden la energía de los árboles. Sí. Y de acuerdo a la energía que tienen, el árbol como que te habla, canta o lo que sea. Es flipante. Eso lo recibes tú. Tú crees en el wifi, ¿no? Tú vas al celular y tú sabes, si no hay internet, pues no tienes conexión. Si tú no estás cerca de algo que te dé la energía, no estás conectado. Es lo mismo, pero lo procesamos con las cosas tecnológicas, no lo procesamos con la naturaleza. Con la naturaleza porque nunca nos han educado en ello. Ahora yo experimenté algo y te digo que es verdad. El jet lag, nosotros que viajamos mucho a España, Miami y tal, son 8 horas de diferencia. Y vi una vez que te hablaban de la energía y medían la tierra del suelo. Y entonces medían también tu nivel de energía, tu tierra, como humano, ¿no? Sí. Y entonces te quitabas los zapatos y pisabas la tierra y cómo se estabilizaban esos niveles, ¿no? Entonces decía, cada hora de diferencia horaria es un día que pasa. Es decir, si tú tienes 8 horas de diferencia entre España y Estados Unidos, entre Miami, vas a terminar 8 días en poder estabilizar tus horarios, poder dormir bien, etc. Pero si tú el primer día que llegas te quitas los zapatos y pisas en el césped o en la arena, automáticamente tu cuerpo se conecta, se estabiliza la tierra y no tienes jet lag. Y te puedo decir que yo lo experimenté y es verdad. Es que te voy a decir una cosa, mira, cuando yo hice el switch de mi alimentación convencional al método SABE, ¿sabes? Porque el método SABE es un método a base de plantas, raíces, todo lo que produce la tierra, ¿sabes? No tiene que ser, porque la gente cree que porque somos plant-based, comemos solamente ensaladas. Yo te preparo cualquier típico comida étnica de cualquier parte del mundo, plant-based, y te sabe espectacular igual y no te enteras que estás comiendo sin producto animal ahí, ¿sabes? Pero cuando tú entiendes que esas raíces que nos dejaron los antepasados, que todos estaban conectados en el Amazonas, los indígenas, o sea, toda esta gente vive de las plantas, de las raíces, de la naturaleza, porque tienen vida. Si tú consumes en tu organismo algo que tiene vida, te da vida. Claro. Si tú consumes algo que no tiene vida, ¿qué pretendes que pase en tu organismo? Wow, nunca lo había visto así. Es que imagínate, si tú comes, vuelvo y te repito, si tú cortas una planta, porque la gente dice, pero las plantas se mueren. No, tú coges una planta y le arrancas el fruto, ¿vale? Pero deja la raíz. Esa planta vuelve a renovarse. Bueno, incluso los frutos, cuando coges la semilla, la pones en tierra y vuelve a vivir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabe? Que tiene vida. Sí, que sigue viviendo, correcto. Que sigue viviendo. Entonces, si tú le das a tu cuerpo esa vida constantemente, tu cuerpo
reacciona a eso. Si tú le das al cuerpo un producto que ya está en unas condiciones que no tienen, porque a ver, a mí me disculpan, pero la gente dice la proteína animal, yo no le encuentro todavía. Imagínate, yo cociné animales mucho tiempo y los consumí. Yo estuve en el otro lado de la película. Sí. Pero cuando tú coges, mira, coges una semilla que lleva 20 años seca en tu nochero, en tu mesa de noche, coges un pedazo de carne, lo pones al sol, ¿vale? Ese pedazo de carne, ¿qué le va a pasar dentro de 3 o 4 horas? Se pudre, ¿no? Sí. Esa semilla, tú le echas agua y la semilla empieza a nacer. Y lleva 20 años guardada y empieza a nacer. ¿Por qué crees que hay banco de semillas en el mundo? ¿Sabes? Entonces, la gente tiene que entender que es lo mismo que pasa en nuestro organismo. Si tú le das a tu organismo semilla, y no digo semilla en pepita, semilla, pues tienes vida. Si le das producto que está ya en un estado de putrefacción, pues eso es lo que pasa en tu organismo. Tú como ya esa Adriana nutricionista, ¿qué 3 alimentos eliminarías para siempre del mundo mundial de cualquier persona con independencia de su edad, su creencia? ¿Qué 3 alimentos consideras que pueden ser como que poison, veneno para nosotros? El producto animal, Ese los uno. productos lácteos. Sí. Y básicamente eso, porque es que, a ver, volvemos a lo mismo. La gente le encanta el queso, ¿sabes? O toma leche. Nosotros somos el único animal inteligente que toma leche después de que ya hemos pasado el proceso de amamantarnos. Nuestra leche, la leche que nosotros debemos tomar es la de nuestra madre, si nos la puede brindar cuando nacemos. ¿Por qué tenemos que quitarle un ternero a una vaca cuando el ternero necesita esa leche para poder desarrollarse? Esa leche está alterando nuestra química, porque acuérdate que la alimentación es química en el organismo. Tú te comes un tomate y tú no te vuelve aquí un tomate, es química. Entonces, si esa química la alteramos, nos enferma. ¿Qué pasa con los quesos, por ejemplo, los productos lácteos? Para nosotros poder comernos ese pedazo de queso, a la vaca hay que sacarle la leche, pero la vaca no da leche si no está hormonada o si no acaba de parir. ¿Me entiendes? Claro. La vaca tiene que acabar de parir para poder tener leche. Si no tiene más leche, la hormonan para que siga dando leche. Esa leche la producen en queso. Ese queso no lo comemos y nos encanta. Tú sabes la alteración química que tiene tu organismo consumiendo las hormonas de otro animal que es gigantesco en tu organismo. Además de los antibióticos. Y no hablemos ahorita cómo se produce el pescado y cómo las pisciculturas y... Mira. Bueno, el envenenamiento por mercurio que hay. ¿Sabes qué es lo que pasa? A ver, este tema suena como muy oscuro, porque si nos ponemos a pensar, es un acto que hacemos y repetimos 3 veces al día, alimentarnos, ¿sabes? Todos los días nos tenemos que alimentar. Entonces, si hablamos de esto, la gente puede pensar, pero entonces, ¿qué comemos? ¿Sabes? Y se vuelve como, wow. Lo que tenemos que tratar de hacer es intentar darle al organismo lo que más podamos sano. Si en algún momento tú quieres comerte lo que te quieras comer y no pasa nada, ¿sabes? Tampoco uno puede ser más papista que el papa, ¿sabes? Pero con balance, con conciencia. Si te comes tu pedazo de carne, cómetelo una vez a la semana, pero permite que tu organismo digiera ese pedazo de carne, ¿sabes? Y permite que se desintoxique y limpie, porque un pedazo de carne se demora 3 días en procesar. Y estamos comiéndonos al almuerzo el pescadito y a la cena el pollito y mañana el pedazo de carne y pasado mañana el guisito que tiene carne y todos los días. Y es que, ¿a qué horas esto puede, sabes, limpiar aquí? Entonces, la gente no se cuestiona de dónde vienen las enfermedades, la obesidad, los cambios hormonales de las mujeres en menopausia, por ejemplo, consumiendo todo este tipo de cosas. Entonces es como crear conciencia, ¿sabes? ¿Y qué 3 alimentos
crees que son transformadores? Que podría ser Todo lo como que venga de la tierra. Para mí, todo lo que venga de la tierra, ¿sabes? Mientras que se ha producido. Mira lo que me pasó el otro día. Compré un tomate aquí en un lugar orgánico y se me ha demorado 15 días o sea, sigue igual. Entonces, cuando yo veo eso, digo, yo no me como este tomate. Sí, lo pagué, pero no lo como, porque yo sé que ese tomate tiene mucho químico, porque está en el mismo estado de hace 15 días que lo compré. Increíble. Entonces, Y lo compraste además en un sitio que se suponía que sí, era de un origen sí. fiable. Entonces yo lo que hago cuando hago los procesos de alimentación y todo ese tipo de cosas es eso, cuidar muchísimo el alimento que te meto a tu organismo para que tú puedas descubrir la belleza que hay de salud por medio de la alimentación. Puedas vivir de una manera diferente. Porque mira, tú puedes tener lo que quieras, puedes ser el más famoso, puedes ser lo que tú quieras, pero no tienes salud, no tienes nada. No tienes nada. Entonces es como eso, ¿no? Todo tiene una consecuencia, como todo en la vida. Tú te fumas un cigarrillo, te fumas 2, te fumas 3, te fumas un porro y te traba. Un whisky te emborracha, porque la comida no te va a hacer efecto. Pero no lo pensamos así. Claro. No le damos la importancia que tiene que tener. Y no se trata de ser radical, ni que si vas a un restaurante no voy a comer. No, yo muchas veces tengo que adaptarme a donde estoy, ¿sabes? Porque si estoy en un lugar donde literal no voy a poder comer algo que me va a dar la energía que necesito, pues me comeré un pescado o me comeré algo lo más liviano posible. No como carne ¿sabes? De cerdo, de vaca, ni nada, pero un pescado, algo. Porque si no, entonces, ¿cómo haces eso, sabes? Tienes que sobrevivir. Claro. Pero que en tu día a día tengas más conciencia. De eso se trata, y de eso se trata el camino, de eso se trata el método. Es que la gente entienda la diferencia de cuando uno no está tan bien a cuando está bien. Salud, armonía, bienestar y energía. Ese y te es voy el a método decir SABE. algo. Eso me lo dictaron. Nunca se lo he dicho a nadie. Ese nombre me lo dictaron. Yo estaba un día pensando cómo puedo llamar a este método que quiero, que sé lo que hace. Y te lo juro por mi hijo, que es como que me lo dijeron, SABE. Y me lo dictaron. Y así se quedó el método SABE. Wow. Wow. Y no puede ser un mejor resumen a todo ese proceso que has vivido y que, como decía al principio, le está haciendo vivir a mucha gente a través de esos mentorías, de esos clientes individuales que llevas, como hemos mencionado, a todos esos peregrinos que han tenido la suerte de ir por el Camino de Santiago contigo y con el Camino SABE. Un súper placer tenerte aquí, se me ha ido volando porque estoy así como con la boca abierta escuchándote, porque me encanta ver esa transformación integral. Todos los que han pasado por aquí en esta temporada está haciendo como que todos tienen una función integral en lo que se dedican, en el deporte, en la nutrición, en el trabajo energético. O sea, es todo visto como tiene que ser, ¿no? Desde un punto de vista global, porque nada está desconectado. Y qué mejor resumen que el que tú has hecho, que el camino es eso, ¿no? Es conexión con la naturaleza, con los peregrinos, con los alimentos. Contigo por medio de todo lo que te brinda la tierra, ¿sabes? Es eso, el camino es todo lo que te brinda la tierra, integrarlo a ti. Aprender de ellos. Nosotros tenemos que aprender de la naturaleza, es nuestro mejor maestro. ¿Sabes? Si nosotros vemos cómo funciona, entendemos lo que pasa en este mundo, pero no le damos importancia, no, la vemos pero no la miramos, no la observamos. La miramos pero no la observamos. Bueno, pero yo creo que el Camino SABE te ayuda a observar y a disfrutar. Total. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que te quiero un montón. Que te felicito por este espacio tan bonito que tienes y por tu libro, que a todo el mundo se lo recomiendo porque es espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Un súper placer que seas parte de esta primera temporada de Cortocircuito. Y a todos los que estéis allí, bueno, espero que toméis nota del Camino SABE, porque estoy seguro de que va a ser una experiencia transformadora. Yo lo voy a hacer. Y tal vez en una próxima temporada de Cortocircuito tengamos algún episodio desde un escenario idílico de ese recorrido transformador como es el Camino de Santiago, de la mano de Adriana Fatat.
Muchísimas gracias. Seguimos haciendo cortocircuito, seguimos haciendo clic, chispa en vuestros cerebros para que cambiéis vuestra mente y, por supuesto, sigáis transformando vuestro mundo para un bienestar integral. Nos vemos en el próximo capítulo y en el Camino de Santiago.